Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido hermano, donde quiera que te encuentres, te mandamos un fuerte abrazo y un montón de bendiciones. Y sí, estamos de regreso, querido hermano. Después de estas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado, pues estamos de regreso y iniciamos fuerte. Hoy iniciamos con un tema, el tema de la depresión. Pero nos acompañan en este estudio Extensión C, porque ahora tenemos nuevas instalaciones. Es decir, nuestra iglesia. Porque si no, ya no cabíamos donde estábamos, hermanos. En la Baby House ya no cabíamos. Entonces, nos acompañan Eder, Phoebe, Melissa, Ángel, Marcela y su servidor Julio. Y bueno, empezamos. Yo quisiera comenzar haciendo un pequeño test o una encuesta, la cual son 11 incisos, de los cuales ya sea que acumulen un punto o se quede en blanco. Pueden ir contando con sus dedos o anotando en una libreta o haciéndolo mentalmente. Inciso 1. ¿Ustedes son de los que a veces tiene dificultad para conciliar el sueño o tiene exceso de sueño? las dos. ¿Su estado de ánimo suele ser irritable o bajo la mayoría de las veces? ¿Han tenido un cambio grande, o sea, drástico en el apetito? ¿O a menudo aumentan su cantidad de comida o disminuyen su cantidad de comida y les provoca pérdida de peso? No, yo estoy subiendo machín. No sé ¿Tienen constantemente cansancio y falta de energía? Sí, eso sí. hipotensión. ¿Alguna vez han tenido sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa? Se me acabaron los dedos, espérate. ¿Tienen dificultad para concentrarse o son olvidadizos? También. ¿Tienden a hacer movimientos muy lentos, como comer, o muy rápidos, con actividades Sí. básicas, muy cotidianas? Por lo regular, caen en un estado de inactividad de sus actividades inusuales, o sea, que las dejan de hacer nada más porque sí. Sí. ¿Han experimentado sentimientos de desesperanza o abandono? ¿Tienen pensamientos repetitivos, quizá, Me voy a sacarlos del pie. de muerte o suicidio? No, eso sí no. Y por último, Ya no. ¿han sufrido alguna vez pérdida de placer en actividades que suelen hacerlos felices? ¿Cómo? Sí. Sí. Si dejaste de disfrutar actividades que normalmente te gustan. Sí, yo disfrutaba mucho de hacer ejercicio y ahorita ya. Bueno, si tú, mi hermano que nos escuchas, y aquí mis hermanos presentes, acumularon Me más quedé de sin 5 dedos. puntos en esta encuesta, déjame decirte que o estás padeciendo o en algún momento padeciste de depresión. Parecido. Y según por su definición clínica, la depresión puede describirse como el hecho o el estado de sentirse triste, melancólico, tener también un estado de pérdida, ira o frustración extrema que interfieren con la vida diaria. Puede ser durante un periodo de tiempo, unas semanas, unos meses o incluso años. Oye, estaba en depresión, no sabía. Y ustedes sabían que, bueno, la depresión también tiene diferentes tipos. Y entre las clasificaciones que tenemos es el trastorno depresivo mayor, que es un estado de trastorno de salud mental en el que se caracteriza porque la depresión persiste o pérdida de interés en las actividades, de lo que puede causar dificultades, como bien comentábamos. También está el trastorno depresivo persistente, que es un tipo de depresión moderada pero prolongada, es decir, que no es tan fuerte o tan potente, pero es algo que se lleva durante mucho tiempo. Trastorno bipolar, que es el trastorno que provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Trastorno de bipolar tipo 2, que este tipo de trastorno bipolar es menos grave y se caracteriza por episodios hipomaniáticos y depresivos. Hipomaniático quiere decir que aceleras o exageras muchos tipos de tus estados
emocionales, es decir, si sientes enojo, tú te explotas en enojo. Y también está la depresión postparto, que es una depresión que se suele dar a las mujeres posterior a dar a luz. En algunos casos es tan grande la depresión que llega a afectar al cónyuge y los dos llegan a tener depresión postparto. Pero es un caso muy raro. Y bueno, amado hermano, ¿por qué tocamos este tema? Porque como cristianos muchas veces se nos ha enseñado que un cristiano no puede estar depresivo, sino que siempre tiene que vivir en el gozo del Señor, y eso es cierto, pero eso no nos puede quitar que sintamos una depresión o que tengamos depresión. Es muy humano sentir depresión. Muchas veces es un tema muy poco tratado en las iglesias, pero que es importante de tratar. Hola amiguitos, pues en esta ocasión quiero compartirles que todos tenemos hambre en el estudio, que Marcela está comiéndose un mango Y no invitó. y no invitó. Y ahí no me embarré como siempre. Y no se embarró. Es que está practicando la nueva técnica de los chinos. Es increíble cómo comen mango los chinos. Pero bueno, la cosa es que en este tema, que es un tema muy feliz, por cierto. Es Muy alegre. un chiste muy Se te negro. bajaron todos los dedos ahorita que dijeron los puntos. Ah, no era lotería. Y no lo vieron, pero mis dedos de mis pies estaban como brincando. Se estaban doblando. Pero, amiguito, si algún día has tenido depresión, te voy a decir lo que siempre me han dicho toda la vida las personas a mi alrededor. Ánimo. Yo les Échale comento. ganas. Pues no estés deprimido. Oye, No me gusta verte triste, vete de aquí. yo les digo, me siento mal, tengo depresión, creo que no puedo dormir, me falta el apetito. ¿Cuántos más dijiste? Y me dicen, ¿estás triste? Sí, es que me pasó esto. ¡Ánimo! ¡No estés triste! La vida Pues sigue. gracias. Sí. Ponte a hacer qué hacer. No ¿Qué te es pasa? triste. Y es tan genial porque pues piensan que efectivamente, o sea, como dice mi hermano Julio, que dice, los cristianos podríamos pensar que tenemos el gozo de Jesús, y sí es cierto, o sea, ser hijo de Dios pues es una gran bendición, o sea, tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué soy yo? Ok, bueno, ya. Tenemos que tener ánimo en Cristo, o sea, ser gozosos en el Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nuestros ánimos disminuyen? Dejamos de orar, dejamos de alabar a Dios, o sea, todo tiene que ver un poco con el estado de ánimo. Entonces, yo no te voy a decir, tranquilo, estate feliz o ten ánimo o algo así, no. Tienes como ser humano el derecho de sufrir estos cambios emocionales, y no te sientas mal. Tampoco te puedo decir ánimo o te sientes mal, pues siéntate bien, pues obviamente no, o sea, tienes que saber que eres humano, que pasas por estos cambios emocionales, y que en la Biblia también hubo personajes que sufrieron este tipo de depresiones. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Ana. O sea, Ana era una mujer muy fuerte en el espíritu, o sea, ella oraba y todo eso, pero eso no quería decir que no fuera una mujer de Dios con síntomas de depresión. Entonces, por eso, ese es el ejemplo con el que quería iniciar, pero de todas formas, luego les explico el porqué de Ana, pero ojalá y que tú que me estás escuchando, hermano, hermana, amigo, amigue. Arrepiéntete, hermano. Sáquenlo. Luego hablamos de ese tema. Por eso no invitamos a este Ese es hermano. otro tema. Pues ese es otro Llegó. tema. Pero ¿saben por qué lo saqué? Porque quería que me reprendiera. Porque es un buen tema para hablar. Pero no te sientas mal, sino tienes que saber que estos son cambios emocionales normales y que tienes que aguantar. ¿Bien? Y ojo, hermano, tocaste un tema muy importante o mencionaste algo muy importante, y yo decía, bueno, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando estás deprimido espiritualmente? Que pues obviamente somos cristianos, nosotros nos movemos en el espíritu. ¿Cómo se deprime un cristiano? Pues cuando tu espíritu está cabizbajo, está deprimiendo, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? Como dijiste ahorita, o sea, dejas de orar, dejas de leer la palabra, ya no cantas igual, ya no sirves de la misma manera, te empiezas a sentir distraído con la palabra, estás leyendo y no entiendes la palabra, o no sientes que esa palabra se hace tuya, no, incluso entra hasta la incredulidad, tu fe mengua. Entonces
ahí nos podemos dar cuenta que estamos en depresión. Y ojo, lo que muchas veces hacemos es que en vez de aferrarnos más a la palabra, porque obviamente la única manera de estar gozosos en Cristo es llenándonos de su palabra, buscándolo a Él, a pesar de cómo estemos buscarlo. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a sentir así como huérfanos, como decía, que no tenemos el favor de Dios, que Dios no nos escucha, que no tenemos al Espíritu Santo, que no entendemos la palabra y sentimos que hicimos cosas malas porque ahora ya no entendemos como antes, ya no leemos como antes, no sentimos la misma conexión que antes, lo que hacemos es que nos empezamos a apartar, empezamos a dejar que eso se apodere de nosotros. Empezamos a dejar para después leer la Biblia, empezamos a dejar para después la oración, empezamos a dejar para después todas, como dijiste, las actividades que antes hacíamos diariamente, las empezamos a dejar para después y únicamente hacemos las que son indispensables, pues comer, bañarse, incluso dejan de bañarse, a veces. y eso a veces, nada más vas al trabajo, pero vas como zombie, o vas a la escuela y vas como zombie. Entonces, porque yo no me daba cuenta que era depresión, yo simplemente, como les dije, yo pensaba que algo había hecho mal, ¿no? Y sin darme cuenta estaba yo en depresión, y yo cometí el error de empezar a dejar de orar. Si ya no oraba ni leía por la depresión, pues ahora menos lo hacía porque me sentía mal. Y un consejo que yo les puedo dar en ese momento de donde tú sientes que ya no es lo mismo que antes, es aferrarse con todo, porque aunque no le entiendas a la palabra, aunque no sientas que el Espíritu Santo está contigo, que sí está contigo, porque ojo, nosotros andamos por fe, no por vista ni por sentimientos, aunque no sintamos la conexión y la sabiduría que desciende del cielo como en otras ocasiones, nos aferremos y le digamos al Señor: Señor, no me voy a rendir y aquí voy a estar y voy a seguir hasta que vuelva a sentir ese mismo gozo. Y meterte con la palabra y leerla y ponerte a orar, aunque no sientas nada, orar, poner alabanzas, cantarlas, y va a llegar un momento donde sin darte cuenta vas a empezar otra vez a sentir eso que sentías de la depresión, que ya no tenías ganas de nada. Ahora vas a empezar nuevamente a sentir el deseo por hacerlo diariamente. Sí, de hecho, algo que comentabas tú ahorita, que creo que puede ser un poco confuso para la gente que nos está oyendo, es que no creo que necesariamente porque tú estés en un momento de depresión o tengas depresión signifique que realmente nosotros como cristianos no hemos conocido el amor de Dios o que el Espíritu Santo no está con nosotros, sino al contrario, porque muchas veces se tiene esa creencia de que como estamos deprimidos significa que realmente no hemos conocido el amor de Dios, porque eso sería lo que nos llenaría por completo. Y eso es no digo que tú lo hayas dicho, sino que digo que esa es una creencia que normalmente se cree aquí dentro de la iglesia, porque esto es un tema muy controversial, la verdad, porque aquí dentro de la misma iglesia, no digo que nuestra iglesia, La iglesia pero en general. la iglesia en general, Nuestra iglesia está chida. sí, Visítanos. aquí sí hablan de esos temas. Ojo, ahorita el pastor los quiere en su oficina. Pero se cancela todo. Se cancela todo, dice. Pero sí, o sea, dentro de otras comunidades cristianas, sí ha surgido como esa satanización de la depresión, de que no, que si tú tienes depresión, entonces realmente no has conocido de Dios, realmente no tienes al Espíritu Santo. Al contrario, yo creo que como mencionaban ahorita todos ustedes, pues cuando tú estás deprimido, precisamente por eso, como faltan hasta las ganas tan siquiera de que te puedas mover, el Espíritu Santo se aflige, porque pues si tú, imagínate, tú eres el templo del Espíritu Santo, si el templo se anda cayendo, anda decaído el templo, no tiene ganas ni de hacer nada el templo, ¿ustedes creen que pues el Espíritu Santo se siente cómodo? Obviamente se empieza también a deprimir junto con nosotros. Y les comento esto porque como iglesia debemos de saber tratar con estos temas y ser empáticos, como lo hemos mencionado muchas veces en el podcast. Estoy deprimido, pues no estés deprimido. Exactamente, o sea, como iglesia informarnos acerca del tema. Aquí nuestro líder quiere hablar, pero le pediré que me espere, porque tengo un versículo muy bueno, la verdad, para aprender y para que meditemos, que es 1 Corintios 13, del 2 al 3. Ay, ya me lo ganó. Es lo que yo quería decir. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hermanos, no nos sirve de nada sabernos toda la palabra, saber dar unas predicas geniales, ser un gran ministro en la alabanza, evangelizar de una manera espectacular, si cuando un hermano se nos acerca a nosotros, decirnos, estoy deprimido porque, no sé, murió un familiar mío, estoy deprimido porque, no sé, tuve una ruptura amorosa, estoy pasando por un divorcio, me siento abandonado, por distintas razones por las que puede surgir una depresión, tal vez a nuestro parecer tontas, pero como les comentaba, debemos de tener amor por las almas, antes que nada amor por Dios, porque si tenemos amor por Dios vamos a tener amor por nuestro prójimo y no solo responderles, pues siéntate bien, Sí, sino se que... me murió alguien y te dicen que los muertos sintieron a sus muertos. Exactamente, exactamente. Ok. Exactamente, por eso es que la palabra dice que si aún si entendiéramos toda la ciencia y toda la fe, aún así, si necesitamos del amor, más que nada, antes que cualquier otra cosa, para saber precisamente qué responder cuando nos digan, estoy deprimido por X o Y razón. Y es importante, precisamente iba a comentar eso, es importante que en las iglesias se hable de esto, porque como bien dijiste, hermana, está muy satanizado. Y también está muy satanizado el hecho de ir a un psicólogo. Créame, hermano, hay diferentes tipos de depresión como lo hemos estado viendo. Y ojo, una cosa es estar en depresión y otra cosa es estar de bajos de ánimo. No porque estés de bajo ánimo que ya estés en depresión y ya te vayas al psicólogo. O sea, no. Pero también es bueno, toda ciencia viene de Dios. El otro día platicando, pues platicaba yo con eso y precisamente entendíamos eso, que toda ciencia viene de Dios y los psicólogos también juegan una parte importante. No hay por qué satanizar una terapia psicológica, al contrario, es algo que te ayuda a sanar. Recordamos que el ser humano bíblicamente está compuesto por 3 elementos: espíritu, carne y alma. Y bueno, la depresión juega mucho con la carne y con el alma, que es donde se encuentran los estados emocionales. Y bueno, pensé que no me oía. Y entonces pues es importante, ¿no? Conocer eso, diferenciar y saber detectar si tienes depresión. Y es bueno atenderse, lo que también es parte de ser diligente con lo que es tu cuerpo. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que pudiera provocar la depresión? Bueno, la depresión frecuentemente es provocada por circunstancias de la vida, es decir, algunos momentos duros, tales como la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio o problemas psicológicos como el abuso o la baja autoestima. Creo que la mayoría de las personas, si no es que todas, hemos pasado por una baja autoestima, ya sea que porque tuvimos relaciones complicadas con nuestros padres o con nuestras parejas, o tuvimos relaciones muy tóxicas. Por cierto, escuchen nuestro podcast acerca de eso. Aquí spoiler. Y esas cosas originan, evidentemente causan heridas en el alma y en nuestro corazón que deben ser atendidas y deben ser tratadas. Entonces, pues bueno, es importante también decir que como cristianos es bueno ir a un médico de la salud mental. Sí, y de hecho, como comentabas, o sea, realmente creo que dentro de la iglesia en general, este tema muchas veces no se habla de él, o se habla de él, pero se le sataniza, como estábamos comentando, y pues Dios, de hecho, constantemente nos habla acerca del tema, no directamente, pero sí diciéndonos: no temas, yo te ayudo, yo te sostengo, tú no estás solo. Dios indirectamente nos habla a nuestras vidas acerca de este tema, y de hecho quiero sacar un versículo que a mí me ayudó bastante y me ha ayudado bastante durante pues este ciclo, porque pues como comentábamos antes de platicar, antes de empezar el podcast, a veces es un ciclo constante, porque así como Jesús en el desierto
Así como Jesús yo. en el desierto, pues obviamente, aunque el diablo le dejó durante un tiempo, siguió siendo tentado durante toda su vida. Entonces así también, ¿qué nos hace pensar que nosotros no hecho, vamos dice, a le va a dejó por un desaparecer? O sea, se va a desaparecer esa tentación de la depresión, ya nada más fue durante un tiempo y ya después ya no vamos a volver a ser tentados con eso, no, sino que seguimos en la lucha y seguiremos en esa lucha por siempre y para siempre. Entonces yo en esos momentos en las que vuelvo a querer regresar a ese círculo vicioso o me vuelve la tentación de los pensamientos negativos, de querer quedarme en mi cama ahí para siempre o de ya no querer comer y llegar a trastornos alimenticios, bueno, un versículo que me ha ayudado bastante y que espero que también te ayude a ti es Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y es una palabra que debe de ser de mucho consuelo para nosotros, porque muchas veces cuando estamos bajo momentos de depresión, no vemos salida, no vemos que siempre estaremos estancados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Dios nos dice que Él va a hacer una cosa nueva, que Él pronto va a mandarnos a la luz. Pasaremos de esas tinieblas en las que nos sentimos en esos momentos de depresión a la luz, porque Él es la luz. Y Él nos dice que también abrirá caminos en el desierto, porque obviamente, realmente cuando estamos deprimidos sentimos que estamos varando en el desierto, así como el pueblo de Israel, así como Jesús cuando fue tentado. Y dice que también hará ríos en la soledad. Principalmente a mí es algo que a mí me afectaba, porque obviamente como comentaban mis otros hermanos acerca de las causas por las que podía ser la depresión, también la soledad. Y aquí Dios nos dice que Él incluso estará con nosotros cuando nos sentimos solos. Bueno, quisiera recapitular algunos de los comentarios que han hecho ustedes, hermanos. Bueno, decían que muchas veces en las iglesias, ¿no? Nuestros hermanos, incluso líderes, a veces nos equivocamos, se tiene la idea de que no es tan grave este estado de la depresión, pero muchas veces también se niega la existencia de una posible depresión. Hay gente que realmente no cree en lo que pues uno esté sintiendo en ese momento o lo que te esté pasando y hacen como que pues no hubiera ningún problema, ¿verdad? Me ponía yo a leer la Biblia porque trataba de buscar una manera que Dios me explicara con su vida cómo enfrentar la depresión. Y bueno, precisamente me llevaba a el pasaje de la tentación de Jesús, realmente así se llama el tema, en Mateo 4, y voy a leer el fragmento, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí vemos, para refutar esa idea de que según el Espíritu Santo pues no está ahí, ¿no? Sí, de hecho el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús a ese desierto, como mencionaba mi hermana Vivi, que a veces se siente que nosotros estamos en un desierto, y bueno, esto es con la vida de Jesús. Yo quisiera hacerles una pregunta. Ustedes, estando en esta situación, ¿qué sentirían? O sea, que de repente, pues al Espíritu Santo se le ocurra llevarlos a un desierto, o sea, físicamente a un desierto, 40 días. Y no tienen tiempo de preparar su maleta, sus toppers o una botella de agua. No tienen tiempo de preparar nada, porque al menos aquí en la Biblia no lo dice. ¿Qué creen que ha de haber sentido Jesús? No, pues si yo no tuviera mi dieta, mis toppers para la dieta, o sea, me sentiría fatal. No, yo sí chillo, yo sí chillo. Sí, señor, pero voy chillando. Con unas horas sin comer ya y nos aparte estamos muriendo. no dice que no aguantas el ayuno de 8 horas. ¿Sí? No dice que a las 8 de la noche ya levantaba este desierto y convivía con los hermanos juntos Y venía en a armonía. levantar el ayuno. No. Venía a levantar el ayuno. Jesús fue llevado completamente solo,
con lo que llevaba encima. Si es que llevaba manto, acuérdense que el manto en ese tiempo era pues lo más preciado que alguien tenía, ¿no? Los zapatos que traía y se acabó. No había nadie a su alrededor. Aparte, en un desierto, ¿qué te puedes encontrar? Sequía. Nada. En dado caso que haya vida, pero en condiciones extremas. Curiosamente, como Tarántulas, vimos al alacranes. principio, que el estado de la depresión son sentimientos o emociones extremas. Tristeza, una pérdida, ira, frustración extrema. Es lo que lo hace diferente, como mencionaban, de pues un día malo, ¿no? Que anda de bajo ánimo. Y bueno, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, No, hombre, la jaria que ver. 40 días. Así se siente. A veces uno ni siquiera se da cuenta, sobre todo los que no conocen, que realmente están en una etapa de depresión. Por eso hacíamos la encuesta al principio. Porque mucha gente no está consciente de que está padeciendo Ni cuenta se da. depresión. Incluso años, que llevan años realmente O viven sufriendo. toda su vida así. O viven toda su y mueren en depresión. No hay una edad exacta para que se desarrolle, porque desde la niñez puede algún trauma, alguna pérdida, una situación difícil puede desarrollar la depresión. En la adolescencia, obviamente, por todos los cambios que hay, igual se desarrolla, o en la etapa de adulto. Y según muchas investigaciones, los ancianos son los que más padecen depresión. ¿Por qué creen que será? Pues porque no pueden hacer ¿Están sus solos? actividades, están solos, Vimos al no pueden principio valerse por ellos mismos. que un cambio extremo en la dieta es un factor. Ellos ya no pueden comer lo mismo. De hecho, cuando sufren enfermedades, llevan una dieta específica. Mi abuelita puede comer, creo que 2, 3 frutas, puras verduras verdes, creo que algo mínimo de carne, pero realmente no como antes comía, ¿no? Y de por sí le hace daño. Y ella se desespera. Entonces viene la frustración. ¿Quiénes se encargan de ellos? Si bien les va, uno de sus hijos está ahí al pendiente, pero si están casados, obviamente alguno de los dos fallece primero, y se quedan solos. Sufren también de soledad, así pues quería compararlo con Jesús. Sus actividades diarias, por ejemplo, no sé, alguno que le gustaba bailar o salir a pasear, ya no lo pueden hacer, están muy limitados. O sus actividades en la casa, ¿no? El quehacer, mi abuelita igual. Ella, me acuerdo que cuando yo era niña siempre me llevaba a Chedraui, al mercado, al tianguis, iba por mí a la escuela, Olivia Marta, íbamos a las hermana. maquinitas. O sea, realmente era un itinerario muy bien planeado que lamentablemente pues ya no lo puede hacer. Entonces, pues Jesús fueron 40 días, ¿no? Pero hay gente que finalmente pasa mucho más tiempo en esta etapa y tienen hambre también, obviamente. Dice el versículo 3, y vino a él, y esto me llamó mucho la atención, les decía yo a mis hermanos al principio, vino a él el tentador, porque así es, la depresión es una tentación. Yo lo comparo con un vicio, decían hace rato un ciclo, pero es un ciclo vicioso, es un ciclo vicioso. Se empieza como cualquier vicio, se presenta la tentación. Obviamente si tienes esa lucha, alguna situación que se presente difícil para tu vida puede hacerte caer en tristeza o en ira, en frustración. Basta algo pequeñito, algo cotidiano. Decían hace rato, ¿no? Que quizá que te despidieron o no te está yendo bien en tu relación, en tu matrimonio, en la escuela incluso. Basta una pizquita para que empiece el ciclo del vicio. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo,
Y aquí fue la respuesta, lo que Dios me mostró en el versículo 4, como Jesús salió obviamente de este ciclo, en la primera etapa, que es lo que se supone que deberíamos hacer, y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes pueden seguir leyendo el pasaje, porque al punto que quiero llegar es la manera en que enfrentó Jesús esta primera etapa, ¿no? Les decía, porque no se adentró en ella, no dijo, ¿no? Ay, ¿por qué el Espíritu Santo me trae aquí, que estoy solo, tengo hambre? No hubo reproches. Frío. Que quizá lo pudo haber sentido porque dijo que fue tentado. Para eso fue al desierto, para ser tentado. De carne, así como nosotros. Lo pensó, lo sintió, tuvo la necesidad, la frustración, todo. Pero finalmente él venció con la palabra de Dios. Amiguitos, y yo siempre soy el chistosito del grupo, pero pues al final este es un tema bastante serio. Entonces vamos a recapitular algunas cosas. Yo tomo en cuenta lo que decía al principio, que todos tenemos hambre, que Marcela se estaba comiendo un mango, que lo invitó, y hablamos del ayuno. Se iba a desmayar, hablamos del ayuno. Y pues casualmente ahorita que estábamos grabando el podcast pasó un tamalero y pues ustedes lo pudieron escuchar. Entonces, bueno, me desvío del tema, ¿verdad? Teníamos que mencionar lo del tamalero. Pero bueno, la cosa es que hablar de la depresión es un tema bien diverso, porque ahora sí, ya recapitulando lo que algunos de mis hermanos decían, era que en diversas etapas de la vida podemos sentirlo. A veces nosotros desacreditamos los sentimientos a las sensaciones de algunas personas porque creemos que la etapa en la que vive es fácil, pero creo que fue Meli que había dicho que por decir, todos tenemos diversos en nuestras etapas de la vida, sea joven, niño, en este caso lo que mencionaba de los ancianos, tienen diversas etapas de estrés, pero por decir, nosotros que somos adultos se nos hace a veces muchas cosas fáciles, ¿no? Y a veces cuando estás en una etapa de estabilidad emocional, dices, digamos un ejemplo, ¿no? Se te acerca un niño llorando y te dice, no, pues es que se me embarró mi dulce de tierra o algo así, y el niño está experimentando un estrés. Exacto. Yo ahorita estoy en el estrés en la depresión económica. Y por decir, sí, eso es un excelente ejemplo, porque por decir, ahorita tú te acercas a tu papá y le dices, oye papá, fíjate que pues no tengo lana, ¿no? O sea, necesito... Ponte a trabajar. No, y de verdad te dicen ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero estoy échale buscando, ganas, ¿no? Y tú agarras y dices, ok, pero lo que no se da cuenta la persona a la que te acercas es que tú experimentas ese tipo de frustración, estrés, dolor, o digamos, ¿no? Que alguien se te acerque y te dice, bro, estoy terminando con mi novia, y tú te dices, carnal, hay muchas mujeres en este mundo. Arrepiéntete. Sí. O sea, tú no deberías de sentir eso, y tú estás por la calle de la amargura, o sea, casi comiéndote una torta así, ya, ¿no? Es horrible, ¿no? Pero en ese momento esa persona pues está bien, está estable, en ese aspecto en particular de su vida está estable, y dice, este cuate está llorando por nada, pues sí. Y cuando le toca, exactamente. o a lo mejor mi prima le gusta y este cuate ni se da cuenta y le está llorando a la otra mujer. Obviamente no, pero eso pasa en particular, sí, claro que sí. A lo mejor tú estás viendo una flor abajo del cerro y atrás de ti hay 30 flores que están viéndote a ti, ¿no? O sea, no lo sé. Mira. ¿A quién le vine a decir eso? ¿A quién le vine a decir eso? Lo tomo, hermano. Pero miren, volviendo a lo que decía al principio de Ana, porque va muy en contexto con lo que estoy hablándole. Ay, no me gusta ser el chistoso porque a veces como que siento que no me están en serio. Pero bueno, en contexto con lo de Ana que les venía comentando, es que Ana estaba frustrada, o sea, era la doña frustrada, o sea, y como Ana podría ser también el ejemplo de Sara. Pero bueno, ¿por qué le voy a decir eso? Exacto, Elías, porque Ana y Sara no podían tener hijos, eran mujeres estériles. Entonces, al final de la historia,
ellas clamaban por un milagro. Y eso a lo mejor te puede estar pasando a ti, ¿no? A lo mejor no tienes un buen trabajo, a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor estás buscando a la persona idónea, seas mujer o hombre, o a lo mejor estás pasando por cualquier situación y pasa que tú estás orando por eso y tú le dices a Dios, Dios, yo quiero esto, yo quiero un carro, yo quiero un mejor trabajo, quiero otra oportunidad, quiero esposo, esposa, novio, novia, extraterrestre, no sé, lo que tú estés buscando, pero Dios en ese momento no te contesta. Y muchas personas son reacios y dicen, no, pues es que Dios no me contesta, y se deprimen, pero en este caso, a lo que decía el hermano Herder es importante, en esos momentos de prueba, que también lo ejemplificó muy bien Meli en el desierto cuando Jesús estaba pasando este proceso de sequía, en este caso espiritual, que no sentía que estuviera conectado, a lo mejor estaba siendo tentado por Satanás y él como que le decía, bueno, convierte esta onda en pan y puedes ser el dueño de todo el mundo y puedes tener todo lo que tú quieras, ¿no? En este proceso de prueba tú debes de afianzarte. ¿A qué? Pues a Dios, ¿no? A la palabra. Y no escuchar como el mundo exterior, porque si tú te acercas Cristo a alguien... lo hizo, ¿eh? Sí, Cristo exacto. lo hizo. Le tentaba y con palabras respondía. Se aferró a la palabra y eso fue su sustento en ese momento. Y déjate, Ana y Sara, pero Dijo, por decir... no solo de pan vivir el hombre. En el momento en el Getsemaní, cuando él decía, Padre, pasa de esta copa, ¿no? Y que de repente tu jefecito dijera, Nel, le aguantas. Y ese es ¿no? un ejemplo, hermano, muy fuerte de que Cristo pasó por un momento de desesperación, de depresión grandísimo, porque sudaba hasta sangre. Dice la Biblia que sudaba sangre de la presión. Vas a saber que te vas a morir. Sí, ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? Y decirle, oye, papá, por favor, líbrame de esto. Y nanáis, pasas, es necesario. Y dijo, y después dice, ¿acaso no tomaré la copa que me da mi padre? O sea, aguantó. Y a veces en el día te pasan cosas así que de repente te llegan a ese estado, a ese estado en el que estaba a lo mejor Jesús. Por decir, yo en la mañana estaba tratando de rescatar un gato y me ha pegado una tunda increíble. O sea, tengo mis manos todas rasguñadas por el gato. Obviamente ustedes no lo ven. Vamos a grabar el podcast próximamente. Ojalá y se pueda hacer eso. Pero yo estaba tratando de salvar el gato. Y mis hermanos ven mis manos así todas rasguñadas y mi mano toda hinchada de que el gato me pegó una tunda. Problemas y eso... nupciales. Eso fue el gato. No marches. Cortamos esa parte del podcast. Córtale, mi chavo. No. Se tienen que enterar todos de cómo me están tratando ahorita. Que todos vean. Que todo México Que se todo entere. se entere. No, pero bueno, a lo que voy es que no te desanimes. O sea, en el proceso de prueba, si estás tratando de hacer algo, o si todos no ven tu esfuerzo, o si no te consideran, o si de repente estás tratando de orar por algo para que se te cumpla y todo eso, y no encuentras solución, o no viene palabra a ti, o no existe ese ánimo, no te desanimes. Y no te estoy hablando así de que si estás triste bueno, esto no te quiero decir, triste. No estés triste, no. Y volvemos a lo mismo. Exacto, porque volveríamos a lo mismo. Pero en este caso quiero decirte, tienes que tener decisión, fuerza de voluntad, tienes que tener fe en cuanto tú sientes que no tienes absolutamente nada, que sientes que todo está en contra de ti. Amén, sé como es. Jesús, o sea, Jesús es un buen ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. Él sabía que se iba a ir al matadero, o sea, él ya sabía que tenía la cuerda en el cuello, pero al final de la historia, él nunca se rindió, decidió seguir por amor, por obediencia, por lo que ustedes quieran. Así que ustedes no estén tristes. Si están tristes, váyanse para allá. Si están tristes, pues pónganse a orar, escuchen alabanza. El pastor nos decía que hay muchas formas de encontrar gozo. La primera es: cómanse una hamburguesa bueno, o sea, 100 pavos. o cómanse lo que más les guste. Como otra cuando cosa. a Elías le llevaron su tortita. Sí. No, hombre, ya se estaba. Ahí se la llevaron al Festejando. desierto, de hecho. Entonces, Al desierto. el punto es,
¿Estás triste? Pon alabanzas. ¿Estás triste? Cómete algo que a ti te guste. ¿Estás triste? Sal. ¿Estás triste? Acércate con tu círculo de confianza. Eso lo tocamos como tema la cédula pasada. Pero tienes que tener un círculo de confianza. Aquellas personas que tú sabes que les vas a decir, estoy triste, y no te van a salir, pues estate feliz. O algo así. Pues obviamente no. O sea, acércate con quien más confianza le tengas y exprésate. Y si lo vas a decir 10 veces, me dejó mi novia, pues dilo esas 10 veces. Claro, no acércate a una persona sabia, no porque confías en él te va a decir, no, pues vámonos de fiesta para que no estés triste. También hay que buscar personas hay que sabias. buscar Sí, gente sí, que que la que me puedas sucede. recibir buen consejo, buen que tú consejo. sepas. Fíjate tú que te dé. qué buen consejo. A veces solamente con que te escuchen. O sea, porque También. tú Sí, sabes, también. luego te lo dan que tú solución quieres bien. es eso. Que te Por eso escuchen. también como cristiano tómalo. O sea, no es así como de que, ay, me están diciendo que me acerque, que lo platique para que se me pase. No. Si hay una persona cerca de ti que tiene depresión, pues no le digas, ay, pues estate bien. No, pues obviamente no. O sea, escúchalo las veces que lo tengas que escuchar. Si te dice 10, 20, 30, 40, 50 veces, Lo oye, mismo. pues es que mi novia, es que así me dejó y es que, pues escúchalo. A lo mejor su historia te parece aburrida o tal vez te dices, ay, pues el hermano ya otra vez con la 50ª vez que cómo la dejó su novia. Pero no, escúchalo, porque de eso depende que pueda mejorar su situación. Inclusive, hermano, hay muchas veces que hay personas que tienen depresión a tal grado de querer matarse y con solo que lo escuches, que ores por él, que le des palabra, un buen le das consejo, nuevas fuerzas, aliento, agarra más. y No se siente solo como se sentía hace unos momentos antes de hablarte. tómalo como cristiano, como una persona que tiene depresión también, tómalo y ánimo, no estés triste. Bien decía al principio, es el chistoso del Chistes grupo. negros, perdón. Es el barrabasadas. Bueno, ya poniéndonos un poco más serios, quería mencionarles acerca de este versículo. Sí, me gusta siempre sacar versículos porque hay versículos para todo, la verdad. Y algo que mencionaba Ángel al inicio era que, pues sí, muchas veces nos acercamos, ¿no? A lo mejor gente que realmente no entiende la gravedad de lo que estamos sintiendo, no han pasado a lo mejor por esa misma situación que nosotros estamos pasando en ese momento y pues obviamente no entienden porque no lo han vivido y no pueden llegar a comprender quizás lo que causa dentro de nosotros. Son empáticos. Ser empáticos, o sea, a lo mejor para ellos es una tontería, pero para Dios créeme que no es ninguna tontería los problemas que tú puedas estar pasando. Para Dios es importante y Él siempre está dispuesto a escucharte y Él es empático contigo porque vino a sufrir todo lo que pudo haber sido tentado, todo lo que pudo haber sufrido en esta vida, también Él lo sufrió. O sea, él incluso lo sufrió, me imagino que aún más. En Isaías 51:3 vamos a ir por desmenuzando este versículo porque tiene mucho. Así es otro versículo de Isaías porque es un libro que les confieso es mi favorito. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Es lo que les mencionaba. Dios, Él es nuestro consolador, nos ha dado a su Espíritu Santo que es el consolador. Y les mencionaba que así, aunque otros tal vez no nos entiendan en la emoción que estamos sintiendo o el problema que estamos teniendo en ese momento, y tal vez para ellos es una tontería, pero para Dios no lo es, Él nos consolará a nosotros, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Justamente ahorita estábamos hablando acerca de cómo es que de alguna u otra manera Dios compara el desierto con esos momentos en donde nos sentimos solos, donde estamos no encontramos ninguna salida y nos sentimos hasta asfixiados. Bueno, Dios nos promete el día de hoy que Él consolará todas esas soledades que nosotros podamos llegar a sentir, esa necesidad, y Él cambiará ese desierto a un paraíso en donde podamos descansar en Él. Y también dice su palabra, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y es una promesa muy bella de parte de Dios porque nos está diciendo que así nosotros nos sentamos en un desierto de soledad,
Él traerá gozo a nuestras vidas de alguna u otra manera. Y tú solamente quizás el día de hoy no ves ninguna salida y dices, bueno, es que ¿cómo va a ser Dios para quitar toda esta situación en la que estoy enredada? O qué es lo que va a poder hacer, qué Oye, es lo Dios, que va a no mover. estés triste. Les digo que es el hermano Barbasura. Pero sí, o sea, Dios es el que obra dentro de nuestras vidas y Él es Dios, deja a Dios que tome Y su Dios sí papel es el de único Dios. que podría ver nuestras cosas como que bien Sí, pequeñas. exactamente. Si aún pudiéndonos ver como una cosita pequeña, Él decide vernos como sus hijos cercanos, sus hijos amados. Si aún, a pesar de que no lo merezcamos y realmente delante de Dios somos una cosita pequeña y tenemos problemas insignificantes delante de la grandeza de Dios, aún así Dios le toma la importancia que a lo mejor nosotros sintamos. Y Él nos dice que Él estará con nosotros y nos llevará a ese gozo. Él moverá todas las situaciones que tenga que mover y Él obrará. Exactamente, y ojo hermanos, también es muy importante, como bien mencionamos, no dejar de orar, no dejar de alabar, no dejar de estar en comunión con Dios, ¿no? De La nutrirnos única su manera de palabra, porque fortalecernos también en esas necesidades. es importante, porque muchas veces nos dicen, es que hay que estar en el gozo del Señor, y muchas veces no entendemos lo que es estar en el gozo del Señor, y lo platicamos en la célula pasada. Decimos Y sí, amén, muchas pero no veces, sabemos. no se nos dice cómo puedo regresar al gozo del Señor, ¿no? Y evidentemente la oración, la alabanza, leer la palabra son claves, pero también el gozo del Señor se trata de cuando a veces cuando tienes problemas, Dios te acerca a las personas. Y es importante también cuando uno tiene una depresión, que es un tema bastante fuerte, o sea, es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado. Y es también importante saber pedir ayuda y saber a quién acercarte, como bien lo comentábamos antes. Entonces Dios también obra a través de otras personas, porque nosotros también como cristianos somos luces para otras personas, también otras personas son luz para nosotros. Evidentemente no vas a ir con una persona que no te pueda aconsejar bien, sino que vas con alguien que pueda aconsejarte. Incluso en el medio clínico, en el medio médico hay psicólogos que son cristianos y también te van a entender. Ahora también hay que entender que una cosa es la depresión espiritual y la otra es la depresión clínica. La depresión clínica, hermanos, ahí sí Dios es grande para curar todo, pero también es importante atenderse porque pues al final de cuentas es ser diligente contigo mismo, ¿no? Entonces también hay que saber identificar cuando es una depresión clínica causada por diferentes afectaciones a tu cuerpo y a tu alma, y cuando es una depresión espiritual. No, y respecto a eso también, o sea, como dice el hermano, ¿no? Hay que aprender a distinguir, porque cuando uno está enfermo, digamos, lo decía el pastor, cuando uno tiene diabetes, dices, ya se me va a sanar, ¿no? Pero pues eso no es ser diligente. Pero te compras tu coca. Y te compras tu coca, ¿no? Y like. Y cero horas azúcar, antes de cero tomarse azúcar. Pero bueno, no, el punto reforzando lo que dice el hermano, no es otra cosa, sino que, perdón por interrumpirte, pero la cosa es ser diligente y saber que Dios creó todo, incluso las ciencias. Tú ves a los psicólogos, a los doctores, a las enfermeras, o sea, todos ellos tienen ciencia por Jesús. Por Jesús, o sea, no está mal si tú eres cristiano y tú de repente dices, no, pues estoy orando para que Dios me sane para mi diabetes, pero voy por mi coquita, ¿no? Entonces, no está mal que hagas eso, pero... O sea, no está mal creer que Dios te va a salvar, pero o te va a sanar, acércate. Pero también tú, o sea, Sé Dios no va a diligente. mira, Dios te puede sanar y quiere sanarte, pero obviamente Dios, si ve que no eres diligente en cuidar el templo que te dio para que el Espíritu Santo more en él, Claro. va a decir, yo te puedo sanar, pero ¿de qué sirve que yo te sane si tú no te cuidas, si tú no ves por el templo que no es tuyo, que yo te di para que morara mi Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que ser diligentes porque Dios tiene el poder de hacer todo nuevo, de volver a formar todo, de sanarte, de desaparecer la enfermedad por completo, pero también hay veces que Dios permite que estén ahí porque es la única manera en la que uno busca cuidarse, ¿no? Porque de otra manera nada más andamos descuidándonos en nuestra alimentación, en lo que hacemos, en lo que vemos, en donde andamos,
Entonces, pues hay que ser diligentes en cuestión a lo que estamos hablando. Eso es en general, pero lo que estamos hablando acerca de la depresión, hay que ser diligentes, Claro. porque Dios puede desaparecer la depresión, pero obviamente si escuchas canciones depresivas, si ves películas depresivas, si te juntas con personas depresivas, pues obviamente Dios va a decir, bueno, yo te lo quito, pero si tú te vas a volver a ir a meter y te vas a contaminar otra vez y te voy a tener que estar limpiando a cada rato, pues ¿para qué? Claro. Declaraciones fuertes. Sí, pues ahora para cerrar, yo les digo, no estén tristes. Ya me salí. Perdóname, ya. Gloria a Dios. Gracias, por qué tus gran, enviados. qué gran consejo, hermano, estoy nuevo, me siento bien. Bueno, Ya no estoy triste. No, no es Ah, cierto. gracias, ya Para no cerrar, les digo, si tienen depresión, como dicen mis hermanos, acérquense a profesionales de la salud. Si eso sería interesante hablarlo de cuál es la depresión espiritual. Ojalá y este tema no ¿Cómo sea nada más diferenciar? para un podcast, sino también para Una seguir hablando serie. de ese. Una serie, quizás echarnos una saga. Pero si te sientes así, busca de profesionales. Y no te acerques a personas que te digan, como yo tontamente lo digo, o sea, siéntete bien, no, obviamente no. Eres humano, compréndete, acéptate también y acércate a quienes te oigan, tu círculo de atención, y también haz cosas que te cambien el ánimo, lo decíamos, alabanzas, comida, Oración, o personas. palabra. Exactamente. Y oración, no dejes a Dios, eso es lo que te puedo aconsejar. La oración es lo que fortalece todo. Claro. La oración y la palabra es lo que fortalece todo y cimienta todo. Entonces, un consejo práctico y fácil ya para que terminemos es, si te sientes mal, si te estás alejando o sientes que algo no está bien, lee la palabra, métete en oración, lee la palabra, métete en oración. Es el mejor alimento, la mejor medicina, el mejor suero, es el mejor consejo que puedas recibir, la palabra de Dios. La palabra de Dios, y eso es lo que va a hacer que te cimientes y que te levantes. Y bueno, hermanos, esperamos este podcast haya sido de bendición para ti. Y recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Vamos a descongelar a Marce. Las cuales son En Facebook como Pan de Vida Norte, Twitter @Pan de Vida Norte, Instagram Pan de Vida_Norte, TikTok Resucitados en Cristo. ¿Tenemos algo más? YouTube no sé, la líder de PDVN. redes. y bueno, nuestra página Y llenos Llenos de nuestra vida. página Llenos de Vida, claro, pues sí, de ahí nos Esa están de oyendo. ¿De dónde redes, crees? vaya. Pues sí. Oye, Marce, este es mi momento, sí. Y se le olvidan. Y bueno, Una cosa tenías que hacer. Uy, pues perdón. nos estamos viendo en la siguiente emisión. Y esto fue su podcast ¡Llenos de vida!